Una humillación pública, una apuesta imposible y un secreto que podría destruirlo todo. ¿Qué sucede cuando la mujer invisible decide que es hora de que todos la vean y escuchen su voz? Esta es una historia sobre la dignidad, la redención y el poder inesperado que se esconde detrás de las apariencias. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. El estruendo de los cristales rotos resonó en el salón como una explosión. Sofía Rivera sintió cada mirada perforarle el alma cuando las 5 copas de champán Veuve Clicquot se hicieron añicos contra el suelo de mármol de Carrara, creando un río dorado que se extendía hacia los zapatos de piel italiana de los invitados. «Inútil», gritó Ricardo Montenegro, interrumpiendo bruscamente la negociación de $3 millones con los inversionistas coreanos. 3 años trabajando aquí y todavía consigue ser un desastre andante. El piso 50 de la Torre Montenegro estaba decorado como un palacio para la fiesta de fin de año más exclusiva de Ciudad de México. 300 empresarios, políticos y socialites bebían champán de 5,000 pesos la botella, mientras cerraban negocios que moverían miles de millones en 2024. Era el evento con el que Ricardo demostraba su poder absoluto en la élite capitalina. Sofía quedó paralizada en medio del desastre, aferrando la bandeja vacía que había costado 15,000 pesos en cristal de Bohemia. Su uniforme gris desteñido contrastaba brutalmente con los vestidos Carolina Herrera y los smokines Prada a su alrededor. Durante 3 años había limpiado esas oficinas, invisible como un fantasma, cuidando siempre de no molestar a los poderosos. «Señor Montenegro, le pido disculpas», murmuró arrodillándose de inmediato para recoger los fragmentos filosos. «El tacón de mis zapatos se enganchó en la alfombra y...» «El tacón se enganchó», explotó Ricardo, su voz resonando por todo el salón. «¿Quieres que crea que ni siquiera sabes caminar con un par de zapatos?» Las risas comenzaron como susurros venenosos, propagándose como un virus entre los pequeños grupos. Los empresarios señalaban discretamente. Las mujeres se cubrían la boca fingiendo sorpresa. Ricardo comprendió que había ganado público y decidió transformar la situación en su espectáculo personal de humillación. «¡Atención! Señores», gritó golpeando una cuchara de plata contra la copa de cristal, «agradezcamos todos a nuestro eficientísimo equipo de limpieza». El silencio mortal que siguió fue peor que 1000 carcajadas. 300 pares de ojos se clavaron en Sofía como puñales, observando cada gesto suyo mientras recogía los fragmentos con manos temblorosas. Algunas socialites susurraban comentarios crueles. Hombres negaban con la cabeza como si observaran a un animal mal entrenado. «Ricardo, por el amor de Dios», murmuró Isabela Mendoza, esposa de un empresario. «La chica ya pidió disculpas». «Disculpas», rió Ricardo con crueldad calculada. «Isabela, tú no entiendes cómo funciona el mundo real. Si no hay consecuencias, esta gente nunca aprende la responsabilidad». El doctor Alejandro Vargas, dueño de la mayor cadena hospitalaria privada del país, se acercó con una sonrisa sádica. «Ricardo, deberías descontar los daños de su salario. Apuesto a que son 3 meses de trabajo». «2 meses», corrigió Ricardo, mirando a Sofía con absoluto desprecio. «El champán costó 15,000. Su salario es de 7,500 pesos al mes». La información se difundió en el salón como pólvora. Los ejecutivos hacían cálculos maliciosos, comentando lo imposible que era encontrar personas competentes, incluso para los trabajos más simples. Cada palabra era una apuñalada al corazón de Sofía, pero ella siguió recogiendo los vidrios en silencio, rezando para que la tortura terminara pronto. Fue entonces cuando Ricardo se acercó al sistema de sonido.
El primer acorde de la comparsita resonó en el salón. El tango inmortalizado en películas de Hollywood. Era la música favorita de Ricardo, la que siempre ponía cuando quería impresionar a sus invitados con su supuesta sofisticación cultural. Ya que hablamos de competencia, anunció subiendo estratégicamente el volumen. ¿Qué tal un pequeño experimento social? Sofía levantó la cabeza, sintiendo el corazón acelerarse. Había algo en el tono de Ricardo que prometía una humillación aún mayor. Él avanzaba hacia ella con pasos teatrales como un emperador dispuesto a decretar una ejecución pública. Esta es una de las más bellas expresiones artísticas de la humanidad, declaró dirigiéndose al público fascinado. El tango, música para personas refinadas, cultas, que entienden de alta cultura, se detuvo frente a Sofía, obligándola a levantar la vista. La diferencia entre ellos era abismal. Ricardo con su 1,90 m, el carísimo traje y el reloj Rolex en la muñeca. Ella con su 1,60 m, el uniforme remendado y los zapatos negros recauchutados 3 veces. Haré una propuesta irrenunciable a nuestra talentosa empleada, anunció Ricardo girándose teatralmente hacia los invitados. Si esta mujer logra bailar este tango de una manera mínimamente aceptable. La pausa fue calculada, saboreada como vino añejo. Me casaré con ella aquí y ahora. La explosión de carcajadas fue ensordecedora. 300 invitados estallaron en risas histéricas, aplausos, sarcásticos, gritos de «acepta, acepta», como en un reality grotesco. Los celulares aparecieron de inmediato, grabando lo que prometía ser el video más viral de las redes sociales capitalinas. Imaginen el titular, continuó Ricardo, alimentando el circo del horror. Ricardo Montenegro, CEO millonario, se casa con la mujer de la limpieza que rompe cristales carísimos. Las risas se intensificaron. Valeria Garza, heredera de una dinastía ganadera, gritó entre lágrimas de risa. «Ricardo, ¿estás loco? Apenas puede sostener una bandeja». «Exacto», respondió él, luciéndose ante el público sediento de entretenimiento cruel. «Mírenla. ¿De verdad creen que esta mujer entiende algo de arte, de refinamiento, de danza?» Ricardo se volvió de nuevo hacia Sofía, extendiéndole la mano con desprecio como un príncipe que ofrece caridad a una mendiga. «Entonces, querida, ¿aceptas el reto? ¿Quieres intentar conquistar un marido millonario con tus talentos artísticos?» El silencio que siguió latía de expectativa venenosa. 300 personas esperaban ver si la mujer de la limpieza sería lo bastante valiente o estúpida como para aceptar la masacre final, o si saldría corriendo en lágrimas como Ricardo secretamente esperaba. Sofía permaneció arrodillada largo rato, exhalando profundamente mientras los últimos fragmentos de cristal le cortaban las palmas. Cuando finalmente levantó la cabeza, algo en sus ojos había cambiado. Ya no era la mirada sumisa de la empleada humillada. Era diferente, tanto que hizo fruncir el ceño a Ricardo. «Señor Montenegro», dijo levantándose lentamente, «¿está haciendo esta propuesta oficialmente delante de todos estos testigos?» «Por supuesto», rió él, intentando disimular la sorpresa por el cambio de tono. «Si consigues bailar decentemente, me casaré contigo hoy mismo. ¿Y si bailo bien?» «Muy bien», preguntó Sofía con una firmeza que nadie esperaba. La pregunta fue lo bastante extraña como para hacerlo vacilar. «Bueno, querida, apenas puedes caminar. Sin tropezar. Mantengamos expectativas realistas. Responda a mi pregunta», insistió ella, dando un paso hacia él. «Si bailo muy bien, mejor de lo que espera. ¿Qué pasa?» El salón se volvió ligeramente inquieto. Algo en la postura de Sofía había cambiado de manera sutil pero perceptible. Sus hombros estaban más rectos, la voz más firme, la mirada demasiado directa para una empleada humillada. «Si logras impresionarme», dijo él recuperando seguridad, «entonces de verdad me casaré contigo y
Además, te daré 50.000 pesos de regalo. 100.000, replicó Sofía sin dudar. ¿Le da miedo, señor Montenegro? ¿O no tiene el valor de apostar en serio por algo que considera imposible? La provocación golpeó de lleno el ego de Ricardo delante de la élite. Ser desafiado por una mujer de la limpieza era inaceptable. 100.000, gritó. ¡Hecho! Pero cuando hagas el ridículo, quiero que pidas disculpas de rodillas a cada persona en este salón. De acuerdo, dijo Sofía, y por primera vez en 3 años sonrió. Pero había algo en esa sonrisa que hizo a Ricardo tragar en seco. Ella se inclinó y, para sorpresa de todos, comenzó a desatarse los zapatos negros de trabajo. El salón observó con curiosidad cuando ella se quitó con cuidado los zapatos, quedándose descalza sobre el mármol helado. «¿Qué demonios está haciendo?», susurró la jueza Gabriela Soto. «Se prepara para el ridículo de su vida», respondió David Jiménez. Pero algunos notaron que la postura de Sofía había cambiado en cuanto se liberó de los zapatos. Sus pies se colocaron con precisión. Sus brazos se relajaron de una manera especial, como si acabara de librarse de cadenas invisibles. «Última oportunidad de desistir», dijo Ricardo, ahora ligeramente nervioso. «No quiero que después digas que no te advertí de lo que iba a suceder». Sofía lo ignoró por completo. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los primeros acordes de la comparsita resonaron de nuevo en el salón, empezó a moverse. Y los movimientos no eran lo que nadie esperaba. Sus brazos se elevaron con una gracia tal que hizo abrir los ojos de par en par a más de un espectador. Sus pies descalzos se deslizaron sobre el mármol con una ligereza que no coincidía en absoluto con la imagen de la mujer de la limpieza torpe y desmañada. Su cabeza se inclinaba al ritmo exacto de la música, como si realmente supiera lo que estaba haciendo. Y entonces comenzó a danzar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más vídeos en este estilo. El salón se hundió en un silencio creciente. Las risas se apagaron, los susurros se interrumpieron, las sonrisas maliciosas se transformaron en expresiones de creciente desconcierto. Sofía no estaba simplemente intentando bailar, sabía bailar. No eran movimientos perfectos, pero sí seguros, competentes, demasiado competentes para una mujer de la limpieza que apenas se suponía que debía saber caminar sin tropezar. Ejecutaba los pasos básicos del tango con una naturalidad que dejaba a todos descolocados. Ricardo sentía crecer un frío en el estómago. La escena no se estaba desarrollando como había planeado. Ella debía tropezar, avergonzarse, ceder entre lágrimas. No debía estar bailando de verdad. La música continuaba y Sofía aumentaba la complejidad de los movimientos. Giros sencillos pero ejecutados correctamente, caminatas que seguían a la perfección, el ritmo, expresiones faciales que transmitían auténticamente la emoción del tango. «Amigo», murmuró el doctor Alejandro a Ricardo, «ella sabe bailar». «Es imposible», replicó Ricardo sudando frío, pero era real. Todos estaban presenciando a una mujer de la limpieza bailando tango con una competencia que nadie podía explicar. No era danza de campeona mundial, pero era buena, muy buena, demasiado buena. Cuando la música llegó a su fin, Sofía concluyó con un cierre simple pero elegante, deteniéndose en una pose que arrancó suspiros involuntarios del público. El silencio que siguió fue ensordecedor hasta que alguien comenzó a aplaudir, suave, dudoso, luego otro. En pocos segundos todo el salón aplaudía, pero no eran aplausos festivos, eran aplausos de shock, de personas que intentaban asimilar lo que acababan de presenciar. Sofía permaneció en el centro del salón, respirando con calma, mirando directamente a los ojos aterrorizados de Ricardo. «Bien, señor Montenegro»,
dijo con una voz que cortó los aplausos vacilantes. Parece que acabo de ganar 100,000 pesos. Ricardo estaba pálido, visiblemente conmocionado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo sabes bailar? Aprendí, respondió simplemente ella, extendiendo la mano. Los 100,000, por favor. No es posible. Tú eres una mujer de la limpieza. ¿Y las mujeres de la limpieza no pueden saber bailar?, preguntó Sofía, inclinando la cabeza. Interesante esa visión suya del mundo, señor Montenegro. El salón estaba sumido en un silencio absoluto. La mujer de la limpieza incompetente había bailado mejor de lo que la mayoría de los invitados jamás lograría. Y ahora reclamaba una apuesta que Ricardo había hecho con la certeza absoluta de que no podía perder. Los 100,000 pesos, repitió ella, la mano aún extendida. 300 testigos escucharon su promesa. Ricardo miró alrededor desesperado, pero solo encontró rostros expectantes. Se había metido en una situación imposible, víctima de su propia arrogancia. Yo voy a buscar el dinero, balbuceó, intentando salir con dignidad de una escena que no lograba comprender. Pero las preguntas martilleaban en la mente de todos los presentes. ¿Cómo hacía una mujer de la limpieza para saber bailar tango? ¿Dónde lo había aprendido? ¿Por qué nunca lo había dicho? Y sobre todo, ¿quién era realmente Sofía Rivera? La noche apenas comenzaba y aquella primera sorpresa sería solo el inicio de revelaciones destinadas a cambiarlo todo para siempre. Los 100,000 pesos fueron colocados sobre una mesa de mármol, billetes nuevos aún con olor a banco, cuando Ricardo regresó al salón 20 minutos después. Su rostro estaba ceniciento, sus manos temblaban levemente y el traje de 100,000 pesos parecía haber perdido toda su elegancia. 300 invitados seguían allí, murmurando entre ellos sobre lo ocurrido, ninguno dispuesto a perderse el próximo capítulo de aquel drama inesperado. Sofía se hallaba sentada en un sillón de piel italiana, aún descalza, bebiendo un vaso de agua que Isabela Mendoza le había ofrecido. Su uniforme gris seguía siendo simple y desteñido, pero algo había cambiado radicalmente en la forma en que las personas la miraban. Ya no era la mujer invisible de la limpieza. Era un enigma, un misterio que nadie lograba descifrar. «Aquí tienes tu dinero», dijo Ricardo, empujándole los billetes con un gesto brusco. «Ahora quiero una explicación. ¿Cómo demonios hace una mujer de la limpieza para saber bailar tango?» Silencio en el salón fue ensordecedor. Todas las conversaciones cesaron al instante cuando Ricardo planteó la pregunta que estaba en la cabeza de todos. Los celulares fueron discretamente levantados para grabar una respuesta que prometía ser explosiva. Sofía tomó el dinero con calma, contó los billetes uno por uno bajo la mirada furiosa de Ricardo y los guardó en el bolsillo del uniforme. «Aprendí de joven», respondió simplemente. «¿De joven? ¿Dónde?», preguntó el doctor Alejandro Vargas, acercándose intrigado. «¿En qué lugar una persona como tú habría aprendido tango?». La pregunta cortó el aire como una cuchilla. «Una persona como yo», repitió Sofía lentamente, dejando que las palabras resonaran. «¿Qué quiere decir exactamente con eso, doctor?». El doctor Alejandro se sonrojó, dándose cuenta de la trampa en la que había caído. Yo quería decir, alguien que trabaja como mujer de la limpieza normalmente no tiene acceso a ese tipo de educación artística». «Ah, ya entiendo», sonrió fríamente Sofía. «Según usted, quien trabaja en la limpieza nació para quedarse en la limpieza, que nunca pudo haber tenido otras vidas, otros sueños, otras competencias». La incomodidad era evidente. Muchos invitados bajaron la mirada, reconociéndose en la descripción del prejuicio que ella acababa de desenmascarar. «¿No es eso lo que quería decir?», intentó justificarse Alejandro. «Es exactamente eso lo que ha dicho», replicó Sofía. Se levantó, caminando descalza por el salón con una gracia que ahora resultaba evidente para todos.
Me han visto durante 3 años y piensan que siempre he sido solo esto que ven hoy. Una mujer con uniforme gris que limpia baños y vacía papeleras. Se detuvo en el centro del salón, en el mismo punto en el que había bailado minutos antes. Nunca se les ocurrió que yo pudiera haber tenido una vida antes de trabajar aquí, que pudiera haber estudiado, soñado, conquistado. Entonces, cuéntanos, dijo Valeria Garza, la voz cargada de escepticismo. ¿Cuál era tu vida antes de ser mujer de la limpieza? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Sofía miró alrededor a los 300 rostros expectantes, algunos curiosos, otros desconfiados, todos juzgando. Fui bailarina, dijo al fin. Un murmullo colectivo recorrió el salón. No era exactamente una sorpresa después de lo que habían visto, pero escucharlo confirmado tenía igualmente un gran impacto. «Bailarina, ¿dónde?», preguntó Ricardo, la voz impregnada de desprecio. «¿En algún espectáculo de cabaret?». La maldad gratuita de la pregunta incomodó a muchos, pero Sofía no se dejó sacudir. «En la Escuela Nacional de Danza de Ciudad de México», respondió tranquila. «Estudié allí de los 8 a los 18 años. Luego me mudé a Madrid, donde hice un perfeccionamiento en el Real Conservatorio Profesional de Danza. El salón se hizo aún más silencioso. Madrid era una de las capitales mundiales de la danza. Estudiar allí significaba profesionalidad seria». «¿Madrid?», preguntó Isabela. Mendoza, genuinamente interesada. «Debió de costar una fortuna». «Obtuve una beca completa», explicó Sofía. «Fui seleccionada entre 500 candidatas mexicanas. Viví allí durante 4 años». «¿Y luego?», insistió el doctor Alejandro, ahora visiblemente intrigado. Sofía vaciló un momento, como si decidiera cuánto revelar. «Luego volví a México y trabajé como bailarina profesional durante 8 años. Bailaba en teatros, eventos, competiciones». «¿Competiciones?», se acercó David Jiménez. «¿Qué tipo de competiciones?». «Campeonatos regionales, nacionales», respondió ella. «También participé en algunas competencias internacionales». «¿Y ganabas bien?», preguntó Valeria con evidente malicia. «Ganaba lo suficiente para vivir dignamente haciendo lo que amaba», replicó Sofía, mirándola a los ojos. Ricardo, que había permanecido en silencio elaborando la información, estalló. «No tiene ningún sentido. Si eras bailarina profesional, ¿por qué ahora trabajas como mujer de la limpieza?». La pregunta que todos querían hacer finalmente fue dicha. El salón cayó en un silencio absoluto, esperando una respuesta que pudiera explicar el misterio. Sofía inspiró profundamente, como si se preparara para abrir una herida antigua. «Porque la vida sucedió», dijo simplemente. «¿Qué clase de respuesta es esa?», arremetió Ricardo. «O mientes sobre haber sido bailarina, o mientes sobre por qué dejaste de serlo». «No miento, señor Montenegro», dijo Sofía con la voz endurecida, tanto que algunos invitados retrocedieron. «Pero tampoco tengo que justificar mi vida privada». «Claro que sí», gritó él, perdiendo por completo la compostura. «Trabajas para mí desde hace 3 años, tengo derecho a saber con quién trato». «Usted tiene derecho a saber si hago bien mi trabajo», replicó Sofía. «Y lo hago desde hace 3 años. Limpio sus oficinas, vacío sus papeleras, lavo sus baños. Siempre puntual, siempre bien, siempre en silencio». «Pero ocultando quién eres en realidad», replicó Ricardo. Sofía rió amargamente. «Señor Montenegro, ¿cuándo fue la última vez que me preguntó mi nombre completo? ¿Cuándo me preguntó de dónde vengo, qué estudié, si tengo familia?» Ricardo abrió la boca, pero no supo responder. En 3 años, nunca había mostrado el más mínimo interés por la vida personal de Sofía. «Ni una sola vez», continuó ella. «En 3 años, nunca me vio como un ser humano con una historia, sueños, un pasado. Para usted, siempre fui solo la mujer de la limpieza, un objeto que limpia». La incomodidad en el salón era palpable.
Muchos invitados reconocían que trataban a sus propios empleados de la misma forma. Y ahora que ha descubierto que soy más que un uniforme gris, prosiguió Sofía, quiere exigir explicaciones que nunca le interesaron antes. La jueza Gabriela Soto intervino. Sofía, no queremos invadir tu privacidad, pero debes entender nuestra curiosidad. Es muy inusual ver a una bailarina profesional trabajando como mujer de la limpieza. ¿Por qué es inusual?, preguntó Sofía. Porque creen que la competencia garantiza el éxito, que el talento impide las tragedias personales, que las personas calificadas son inmunes a las circunstancias que las obligan a aceptar trabajos que no habrían elegido. La pregunta quedó suspendida en el aire, incómoda y verdadera. Miren a su alrededor, dijo Sofía, señalando el lujoso salón. Viven en una burbuja donde creen que la posición social refleja la capacidad, que los pobres son pobres por incompetentes y los ricos, ricos, por superiores. No es así, no es cierto, Sofía, intentó protestar Isabela. No lo es, sonrió ella, irónica. Entonces, ¿por qué están todos sorprendidos al descubrir que una mujer de la limpieza sabe bailar? ¿Por qué dieron por hecho que era incapaz solo por mi uniforme? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie podía negar la acusación, porque todos sabían que era verdad. Durante 3 años, continuó Sofía, me han visto limpiar estos salones durante sus fiestas. Pasaba junto a ustedes llevando basura, lavando copas, acomodando mesas, y ninguno de ustedes pensó jamás, ¿quién será esta mujer? ¿Qué vida habrá tenido? ¿Qué sueños? El doctor Alejandro bajó la cabeza, visiblemente avergonzado. Tienes razón, nunca me lo pregunté. Porque es más fácil no preguntarlo, dijo Sofía. Es más cómodo creer que las personas en trabajos de servicio siempre estuvieron ahí, siempre estarán y merecen estar. Ricardo, que se había puesto cada vez más nervioso durante el discurso, explotó de nuevo. Basta de esta sociología barata. Quiero saber por qué una bailarina se convirtió en mujer de la limpieza. ¿Qué problemas tienes? ¿Drogas, alcohol, deudas de juego? El salón entero quedó horrorizado por la brutalidad de la pregunta. Muchos protestaron en voz baja, pero Sofía levantó la mano pidiendo silencio. ¿De verdad quieres saber?, preguntó con la voz peligrosamente calma. Sí, quiero. Entonces se lo diré, dijo Sofía, avanzando lentamente hacia Ricardo. Hace 5 años era primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de México. Ganaba 40,000 pesos al mes. Tenía un departamento propio, un coche importado, una vida estable. Los invitados escuchaban con atención absoluta, por fin recibiendo la historia que lo explicaba todo. Estaba casada con Miguel Torres, también bailarín, mi pareja desde hacía 10 años. Éramos considerados una de las mejores parejas de tango de México. Sofía hizo una pausa, respirando hondo como para prepararse para la parte más difícil. En marzo de 2019, volviendo de un espectáculo en Guadalajara, nuestro coche fue embestido por un conductor ebrio en la autopista. El silencio en el salón se volvió sepulcral. Todos entendieron que la historia no tendría un final feliz. Miguel murió en el acto, continuó, la voz temblando casi imperceptiblemente. Yo pasé 3 meses en el hospital. 5 operaciones en la pierna derecha, 2 en la cadera, 1 año de fisioterapia. Isabela Mendoza se llevó la mano a la boca, genuinamente conmovida. Cuando salí del hospital, descubrí que ya no podía bailar profesionalmente. Mi pierna derecha nunca recuperó la flexibilidad y la fuerza necesarias para las competiciones. «Pero bailaste hoy», observó suavemente el doctor Alejandro. «Bailo para sobrevivir», explicó Sofía. «Puedo ejecutar pasos básicos, movimientos simples, pero nunca más podré hacer los saltos, giros y acrobacias que una carrera profesional exige». La revelación cayó como una bomba. De repente, la exhibición que había impresionado a todos adquirió un significado distinto.
No era una bailarina mostrando talento, era una ex bailarina luchando contra sus límites físicos para mostrar los restos de una capacidad perdida. Después del accidente, prosiguió, perdí el trabajo en la compañía. Sin Miguel ya no podía pagar el departamento. Vendí todo para pagar las deudas médicas y me mudé a una habitación alquilada. Ricardo estaba pálido, claramente trastornado por una historia tan trágica. Intenté enseñar danza, pero no podía demostrar los movimientos avanzados. Intenté trabajar en gimnasios, pero mi limitación física era un obstáculo. Intenté ser coreógrafa, pero el mercado estaba saturado. ¿Y cómo llegaste hasta aquí?, preguntó amablemente Gabriela. Hace 3 años estaba en verdadera necesidad. No podía pagar el alquiler. Apenas tenía dinero para comer. Vi un anuncio de una empresa de limpieza externa y me postulé. Ella miró a Ricardo directamente a los ojos. El día de la entrevista, el gerente me preguntó si tenía alguna experiencia particular. Le respondí que era ex bailarina. Él se rió y dijo que eso no importaba para limpiar baños. El salón permaneció en silencio total mientras todos procesaban aquella historia devastadora. Desde entonces, concluyó Sofía, trabajo de 10 de la noche a 6 de la mañana, limpiando oficinas para pagar una habitación en una pensión y comprar comida esencial. Y durante 3 años he sido invisible para todos ustedes. La culpa colectiva era casi física. 300 personas se dieron cuenta de que habían tratado con desprecio a alguien que enfrentaba una tragedia personal con dignidad. Sofía. Isabela se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Lo siento, no lo imaginábamos. Nunca lo imaginaron porque nunca preguntaron, dijo Sofía sin amargura, simplemente constatando un hecho. Y ahora saben por qué no cuento mi historia. Porque se convierte en entretenimiento para quienes tienen una vida fácil. Ricardo permaneció en silencio, visiblemente afectado. Su arrogancia se había evaporado por completo ante la brutal realidad recién conocida. «Señor Montenegro», se dirigió a él Sofía, ¿todavía cree que personas como yo merecen ser humilladas por romper unas copas de cristal? Él no logró responder. Por primera vez en años, Ricardo Montenegro se quedó sin palabras. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más vídeos en este estilo. 3 días después de la fiesta, Sofía llegó al trabajo a la hora de siempre, a las 22 en punto. Pero esa vez algo era diferente, no solo en cómo se sentía, sino en cómo todo el ambiente a su alrededor había cambiado. Los guardias nocturnos la saludaron por su nombre por primera vez en 3 años. La recepcionista de turno nocturno le sonrió sinceramente al pasar. Incluso los empleados de la otra empresa de limpieza la miraban con respeto. La historia se había difundido no solo entre los 300 invitados a la fiesta, sino por todo Internet. Videos grabados discretamente durante la presentación se habían vuelto virales en redes sociales con títulos como «La mujer de la limpieza humilla al jefe millonario con una danza perfecta» y «La venganza más elegante jamás filmada». En 72 horas, los videos habían acumulado más de 3 millones de visualizaciones. Sofía guardó el uniforme en los vestuarios y se puso ropa sencilla. Vaqueros negros y una camiseta blanca básica. Ya no era solo una mujer de la limpieza que cumplía un horario. Los 100,000 pesos lo habían cambiado todo. Por primera vez en 5 años tenía suficiente dinero para tomar decisiones. Sofía. Una voz familiar resonó en el pasillo. Era Laura Pérez, responsable de recursos humanos de la empresa, que corría hacia ella con una expresión de urgencia. «Qué bueno que llegaste. El señor Montenegro quiere hablar contigo ahora». «¿Ahora?», preguntó Sofía, sorprendida. Ricardo nunca se quedaba en la oficina después de las 18. «Está aquí desde ayer»,
susurró Laura en tono cómplice. No ha salido de la oficina. Ha comido poco. Los empleados dicen que está teniendo una especie de crisis. Sofía siguió a Laura por los pasillos que conocía tan bien, pero ahora caminaba con la cabeza erguida, sin la postura sumisa de los últimos 3 años. Cuando llegaron a la oficina principal, encontraron a Ricardo sentado detrás del escritorio de caoba maciza, rodeado de montones de papeles y con aspecto desaliñado, sin corbata, camisa arrugada, el cabello revuelto. «Sofía», dijo cuando la vio entrar, con voz ronca por el cansancio, «necesito hablar contigo». «¿De qué, señor Montenegro?» «De todo», suspiró profundamente. «De lo que pasó en la fiesta, de lo que me contaste, dudó. «De cómo te he tratado todos estos años». Sofía se sentó en la silla frente al escritorio, cruzó las piernas y esperó. No le facilitaría las cosas. «No he podido dormir. Bien en los últimos 3 días», continuó Ricardo. «Pienso en tu historia, en el accidente, en lo que has pasado y, sobre todo, en cómo te traté sin saber nada de todo eso». «¿Y eso le molesta?», preguntó Sofía directamente. «Mucho», admitió él, «pero no solo por culpa. Me molesta porque me hizo darme cuenta de algo sobre mí mismo que no quería ver». «¿Qué cosa?». Ricardo se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad de noche. «Que soy exactamente el tipo de persona que siempre desprecié. De niño». La confesión sorprendió a Sofía. Era la primera vez que veía un atisbo de vulnerabilidad real en Ricardo. «Mi padre era albañil», dijo, aún de espaldas. «Mi madre ama de casa. Crecí viendo a los patrones de mi madre tratarla como basura, viendo a los ingenieros tratar a mi padre como si fuera tonto». Sofía frunció el ceño. No esperaba esa revelación. «Juré que cuando creciera sería diferente, que respetaría a quienes trabajaran para mí, que nunca trataría a nadie como trataron a mis padres». Se giró para mirarla. «Y luego, tú me demuestras que me he convertido exactamente en esos imbéciles que humillaban a mi familia». «Señor Montenegro», dijo Sofía con calma, «reconocerlo es un primer paso, pero reconocerlo no borra 3 años de humillaciones». «Lo sé», volvió a la silla. «Por eso quiero hacerte una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?». Ricardo respiró hondo. «Quiero ofrecerte un verdadero trabajo, no externalizado, no como mujer de la limpieza, sino como coordinadora cultural de la empresa». Sofía rió. «¿Coordinadora cultural?». «Señor Montenegro, esta es una empresa constructora». «Exacto. Y las empresas constructoras necesitan eventos, relaciones públicas, actividades para los empleados. Tienes experiencia artística, conoces la organización de eventos». «Limpio baños, señor Montenegro. No organizo eventos. Pero puedes aprender, y yo puedo enseñarte». Sofía lo estudió atentamente. «¿Cuál sería el salario?». 25.000 pesos al mes, con contrato, seguro médico, vales de despensa. Era más del triple de lo que ganaba como mujer de la limpieza. Pero algo en la propuesta le incomodaba. «¿Por qué lo hace?», preguntó. «Por culpa», él admitió. «Pero también porque entendí que tengo una empleada competente que trabaja en el puesto equivocado desde hace 3 años». «¿Cómo sabe que soy competente? Nunca me vio hacer más que limpiar». «Te vi bailar», dijo simplemente Ricardo. «Vi la disciplina, la técnica, la dedicación que requiere. Quien logra alcanzar ese nivel en cualquier campo tiene la competencia para aprender otras cosas». Sofía permaneció en silencio unos minutos, procesando la oferta. Era tentadora, pero había algo que aclarar. «Señor Montenegro, seré directa. Si acepto esta propuesta, no será porque le tenga lástima ni porque quiera aliviar su conciencia culpable. Lo sé. Será porque necesito el dinero. Y si en algún momento intenta humillarme de nuevo, me iré y contaré todo lo que sé sobre cómo trata a los empleados». Ricardo tragó en seco. «Entendido. Y quiero una condición adicional». «¿Cuál?». «Quiero que cambie la forma en que trata a todos los empleados externalizados, no solo a mí». «¿Cómo?». Sofía se inclinó hacia adelante.
Quiero que implemente un programa de respeto para los empleados, reuniones mensuales donde puedan dar sugerencias o quejas sin miedo a represalias. Quiero que conozca el nombre de cada persona que trabaja en este edificio. Es muy específico. Es un cambio necesario. Si realmente quiere redimirse, debe valer para todos, no solo para mí. Ricardo vaciló. Era una propuesta que cambiaría toda la cultura empresarial. Y si no está de acuerdo, entonces rechazo su oferta y sigo trabajando como mujer de la limpieza. Pero ahora todos saben quién soy. Será difícil humillarme de nuevo. Era una jugada inteligente. Sofía había conseguido el poder de negociación que antes no tenía. De acuerdo, aceptó Ricardo. Pero me ayudarás a implementar esos cambios. No sé cómo hacerlo solo. De acuerdo. Sofía extendió la mano, pero con una última condición. ¿Una última cosa? Quiero trabajar a tiempo parcial durante 2 semanas. Quiero entrenar personalmente a mi sustituta en la limpieza. No abandonaré a las personas que dependen de este trabajo. Ricardo le estrechó la mano, impresionado por la lealtad que demostraba, incluso cuando se le ofrecía algo mejor. Sofía, dijo cuando ella se levantó para salir, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Por qué no contaste tu historia antes? En 3 años nunca dijiste que eras bailarina. Sofía se detuvo en la puerta. Aprendí que la gente no quiere escuchar historias complicadas. Quieren empleados simples, predecibles, que no les hagan reflexionar sobre las injusticias sociales. ¿Y ahora? Ahora los obligué a pensar. Sonrió por primera vez durante la conversación, dándose cuenta de que tenía más poder del que imaginaba. Cuando Sofía salió de la oficina, Ricardo se quedó solo con sus pensamientos. La transformación que ella había provocado en él era profunda e incómoda. Durante años se había convencido de ser un buen jefe, justo y respetuoso. Descubrir que era lo contrario fue como recibir un puñetazo en el estómago. Pero había algo más. En los últimos 3 días desde la fiesta no lograba sacarse a Sofía de la cabeza, no solo por culpa o admiración profesional. Había algo en su fuerza, en la dignidad con que había afrontado años de humillaciones, que lo fascinaba de una manera que no sabía explicar. 2 semanas después, Sofía comenzó oficialmente como coordinadora cultural. Su primer proyecto fue organizar un encuentro de convivencia para todos los empleados, no solo los directivos, sino también los guardias de seguridad, las encargadas de limpieza, los aparcacoches y las recepcionistas. Por primera vez en la historia de la empresa, todos fueron tratados de la misma manera. ¿Cómo lograste convencer a los empleados externos de participar?, preguntó Ricardo, observando el salón, lleno de personal de todos los niveles, conversando animadamente. Hablé con ellos personalmente, respondió Sofía. Les prometí un evento real, no una puesta en escena para las fotos, y me creyeron. Me creyeron porque soy una de ellos. Saben que no los engañaré. Ricardo observaba a Sofía moverse por el evento, hablar con cada empleado por su nombre, preguntar por la familia, por los problemas, por las sugerencias. Tenía un talento natural para las relaciones humanas que él nunca había notado. «Señor Montenegro», dijo nervioso José, uno de los guardias nocturnos acercándose. «¿Puedo hablar con usted?» «Claro, José, ¿qué sucede?» «Quería darle las gracias por la fiesta. Y bueno, Sofía dijo que quiere escuchar las sugerencias de los empleados». «Por supuesto, puedes hablar». José respiró hondo. «Es sobre los uniformes de los guardias. Son muy viejos, están rotos. Nos da vergüenza usarlos, pero nunca supimos cómo pedir que los reemplazaran». Ricardo quedó sorprendido. Era un asunto sencillo que nunca había notado. «¿Cuántos uniformes necesitan?» «Somos 6 guardias. Con 2 uniformes, cada uno sería suficiente». «Considera resuelto el problema. El lunes tendrán uniformes nuevos». José se emocionó. «¿De verdad? ¿Así de fácil?» «Así de fácil». Cuando José se alejó, Sofía se acercó a Ricardo. «¿Viste lo fácil que es marcar la diferencia en la vida de las personas?» «Nunca había notado los uniformes», admitió él.
Porque nunca los habías mirado de verdad, dijo Sofía. Solo veías funciones, no personas. Durante la fiesta, otros empleados se acercaron con sugerencias sencillas. Mejorar la iluminación del estacionamiento, arreglar el aire acondicionado en los vestuarios, ofrecer café de mejor calidad en la sala del personal externo. Cuestiones básicas que costaban poco, pero mejoraban mucho la calidad de vida en el trabajo. Sofía, dijo Ricardo cuando el evento llegaba a su fin. ¿Puedo invitarte a cenar? La pregunta la sorprendió. ¿Como jefe que invita a una empleada o como hombre que invita a una mujer? La brutal honestidad de la duda hizo vacilar a Ricardo. No lo sé con certeza. Entonces lo rechazo. Cuando lo sepas, me invitarás de nuevo. Se alejó, dejando a Ricardo confundido, pero intrigado. En los últimos 15 días, Sofía había cambiado no solo su empresa, sino algo dentro de él, y empezaba a sospechar que esa transformación apenas comenzaba. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones, y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más videos en este estilo. 3 meses después, la empresa había cambiado radicalmente. Los empleados externos ahora participaban en reuniones mensuales. Se había implementado un programa de sugerencias. La rotación de personal había disminuido drásticamente y Sofía se había convertido en una de las personas más respetadas de la organización. Pero lo más importante, Ricardo se había transformado en una persona distinta y empezaba a comprender que su fascinación por Sofía iba mucho más allá de la admiración profesional. La pregunta que lo atormentaba era, ¿tendría alguna posibilidad real con ella? 6 meses después de la fiesta que lo había cambiado todo, Sofía estaba en su nueva oficina, pequeña pero digna, en el piso 48, con vista a la ciudad y una placa en la puerta que decía Coordinadora de Relaciones Humanas. El título había evolucionado junto con sus crecientes responsabilidades. Ya no organizaba solo eventos, se había convertido en el puente entre la dirección y los empleados de todos los niveles. Era viernes, las 6 de la tarde, cuando todo se derrumbó. Sofía, tienes que ver esto. Laura Pérez entró corriendo en su oficina con una tableta en la mano y una expresión aterrorizada. Acaba de salir en la columna social de El Universal. Sofía tomó la tableta y leyó el título que le heló la sangre. Empresario millonario contrata a ex amante como empleada de favor después de humillación pública. El artículo, firmado por Estela Moreira, una reconocida cronista social famosa por destruir reputaciones, relataba una versión completamente distorsionada de los hechos. Según el texto, Sofía era una ex bailarina decadente que había seducido al empresario Ricardo Montenegro a cambio de un puesto ficticio en su empresa. El artículo insinuaba que toda la transformación de la compañía era una farsa para encubrir una relación extramatrimonial y que Sofía había usado sus encantos femeninos para extorsionar 100,000 pesos al millonario. ¿Quién difundió esto?, preguntó Sofía, sintiendo la rabia subirle a la garganta. No lo sabemos, pero hay más. Laura deslizó el dedo por la pantalla. El artículo menciona detalles que solo alguien que estuvo en la fiesta podría saber. Alguien que estaba allí vendió la historia a la periodista. Sofía siguió leyendo, y la situación empeoraba con cada línea. La cronista había conseguido fotos de ella entrando en el edificio, descripciones detalladas de su vestimenta laboral e incluso información sobre su salario actual. Alguien había proporcionado municiones pesadas para destruir su reputación. Hay una fuente anónima que dice textualmente, Laura señaló un párrafo, sedució al jefe con un baile sensual y ahora él la mantiene. Está claro que hay algo más allá de lo profesional entre ellos. El celular de Sofía sonó. Era Ricardo. Sofía, ¿viste el artículo? Lo acabo de leer.
¿Quién hizo esto, Ricardo? No lo sé, pero lo voy a descubrir. Estoy yendo a la oficina ahora mismo. No hace falta. Puedo manejar todo sola. No puedes. Esto concierne a toda la empresa y, sobre todo, a ti. Sofía colgó el teléfono y se levantó de la silla. 6 meses de trabajo duro para conquistar respeto y construir una nueva vida habían sido destruidos por un artículo de periódico. Pero no lo aceptaría pasivamente. Laura, convoca una reunión de emergencia con todos los empleados. Ahora. Sofía, ¿estás segura? Tal vez sea mejor esperar. No esperaré. Quiero a todos en el auditorio en 15 minutos. 1 hora después, el auditorio de la empresa estaba lleno. Empleados de todos los niveles estaban presentes, muchos con expresiones preocupadas. El artículo se había difundido en las redes sociales y todos ya estaban al tanto del escándalo. Sofía subió al escenario sin ningún guión preparado. Vestía una blusa azul oscuro y pantalones negros, ropa sencilla pero elegante que se había convertido en su sello personal. Cuando el silencio se instaló, comenzó a hablar. Sé que todos ustedes han leído o escuchado hablar del artículo publicado hoy, dijo, su voz resonando en el auditorio. Y sé que muchos de ustedes se preguntan si es verdad. Un murmullo atravesó al público. Sofía levantó la mano pidiendo silencio. Les contaré exactamente lo que pasó. No la versión de la periodista, no la versión que alguien vendió para destruir mi reputación, sino la versión verdadera. Durante 20 minutos relató la historia. La humillación en la fiesta, el baile, la apuesta, su trayectoria como bailarina, el accidente, los 3 años como encargada de limpieza. Todo sin filtros, sin minimizar los detalles, sin intentar hacerse la víctima. El artículo dice que seduje al señor Montenegro, continuó. La verdad es que durante 6 meses de trabajo juntos nunca hemos tenido ningún tipo de relación personal. Me invitó a cenar una vez. Rechacé la invitación. ¿Por qué la rechazaste?, gritó alguien del público. Porque no mezclo vida personal y trabajo. Y porque un hombre que me humilló durante 3 años debe demostrar que realmente ha cambiado antes de que yo considere cualquier acercamiento. La brutal honestidad hizo callar al auditorio. El artículo también dice que mi trabajo es ficticio, prosiguió. Ustedes, que trabajan conmigo, saben si eso es cierto. En 6 meses hemos implementado programas para la calidad de vida, reducido la rotación en un 40%, creado canales de mentoring, comunicación que antes no existían. Aplausos espontáneos comenzaron entre el público. José, el guardia de seguridad, se levantó. Sofía, tú cambiaste esta empresa. Quien diga que tu trabajo es ficticio está mintiendo. Otros empleados intervinieron. Ana, de limpieza, nos enseñó que tenemos derechos. Carlos, del almacén. Gracias a ella, nuestros uniformes fueron cambiados por primera vez en 5 años. El apoyo era genuino, pero Sofía sabía que un artículo podía destruirlo todo en un instante. Pero hay una verdad en el artículo que debo admitir, dijo, volviendo a silenciar el auditorio. Es cierto que algo ha cambiado entre el señor Montenegro y yo en los últimos meses. Un murmullo recorrió la sala. Era la primera vez que hablaba públicamente de su relación con Ricardo. Él realmente ha cambiado, no solo en palabras, no por conveniencia. He visto a un hombre reconocer sus errores y trabajar para corregirlos. He visto a alguien que lo tenía todo y decidió usar su poder para mejorar la vida de los demás. Hizo una pausa, respirando profundamente. Y sí, he empezado a sentir algo por él. No por dinero, no por su posición, sino por el hombre en que se ha convertido. La confesión pública tomó a todos por sorpresa. Sofía nunca había hablado de sus sentimientos personales. Entonces, ¿la periodista tenía razón?, preguntó alguien. La periodista distorsionó todo, respondió Sofía firmemente. Transformó una historia de crecimiento personal y profesional en un escándalo barato.
Transformó el respeto mutuo en una aventura extramatrimonial. Transformó el trabajo honesto en favoritismo sexual. Fue entonces cuando Ricardo entró en el auditorio. Caminó por el pasillo central mientras todas las miradas se dirigían hacia él. Subió al escenario con una expresión decidida que Sofía no lograba descifrar. ¿Puedo hablar?, preguntó cuando llegó al micrófono. Sofía asintió y se hizo a un lado. He descubierto quién difundió la historia, dijo sin preámbulos. Fue Valeria Garza, que estuvo en la fiesta hace 6 meses. Vendió la información a la periodista por venganza personal. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Valeria había perdido un contrato de $5 millones con nuestra empresa el mes pasado, continuó. Decidió vengarse atacando nuestra reputación a través de Sofía. Ricardo miró a Sofía en el escenario. Pero hay algo que ella no sabía cuando inventó esta historia. Algo que vuelve irrelevantes sus mentiras. Sacó una pequeña caja del bolsillo. El auditorio quedó en silencio absoluto. Sofía Rivera, dijo, arrodillándose en el escenario. Has cambiado mi vida de una manera que nunca pensé posible. Me enseñaste que el verdadero poder consiste en elevar a los demás, no en humillarlos. Me mostraste que el respeto se gana con acciones, no con palabras. Sofía quedó paralizada. No se lo esperaba, sobre todo en público. Durante 6 meses, observé cómo transformaste no solo esta empresa, sino también a mí mismo. Vi tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de perdonar sin olvidar. Abrió la caja, revelando un anillo de diamante simple pero elegante. ¿Quieres casarte conmigo? El auditorio estalló. Los empleados gritaron, aplaudieron, algunos lloraron. Era un final de película que nadie esperaba en la vida real. Pero Sofía no sonrió de inmediato. Ricardo, dijo al micrófono para que todos escucharan, ¿me estás pidiendo que me case contigo para demostrar algo a la prensa o porque realmente quieres casarte conmigo? La pregunta brutal volvió a silenciar al auditorio. Era típico de Sofía, directa y sin rodeos. Te pido que te cases conmigo porque descubrí que no puedo imaginar mi vida sin ti, respondió él, aún arrodillado. Porque me hiciste querer ser un hombre mejor y porque, si aceptas, quiero pasar el resto de mi vida demostrando que merezco el amor de alguien como tú. Sofía lo miró durante largos segundos. Luego miró al público, a los empleados que se habían convertido en su familia, personas que respetaba y en quienes confiaba. Ricardo Montenegro, dijo finalmente, me humillaste durante 3 años. Me ofreciste una oportunidad por culpa, me conquistaste con cambios reales. Se arrodilló frente a él. Y ahora me pides que me case contigo en medio de un escándalo de tabloides. El auditorio contuvo la respiración. La respuesta es sí. La explosión de alegría fue ensordecedora. 300 empleados se pusieron de pie, aplaudiendo, gritando, llorando. Era más que un compromiso. Era la victoria de la justicia, de la transformación, la prueba de que las personas pueden cambiar. Cuando Ricardo colocó el anillo en el dedo de Sofía, ella se acercó una vez más al micrófono. A la periodista que escribió el artículo, dijo con voz cortante en medio de la celebración, gracias. Me diste la oportunidad de aclarar públicamente que conquisté mi lugar aquí con trabajo, no con seducción. Y me diste la posibilidad de ganar un prometido delante de toda mi familia profesional. El auditorio rió y aplaudió aún más fuerte. Y a Valeria Garza, continuó, gracias por mostrarme que algunas personas prefieren destruir a los demás en lugar de trabajar para conseguir lo que quieren. Me enseñaste qué tipo de persona nunca quiero ser. Cuando salieron del escenario tomados de la mano, Sofía sabía que aún habría desafíos. La prensa seguiría especulando, los críticos dudando, los obstáculos apareciendo. Pero por primera vez en 5 años, no los enfrentaría sola. Si te ha emocionado la increíble historia que te hemos contado, no te vayas sin dejar tu like.
compartir tu opinión en los comentarios y, lo más importante, suscribirte al canal. Publicamos historias inspiradoras como esta todos los días en El Contador de Emociones. No te las pierdas.